Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharnos nos ven aquí en el jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, voy a iniciar el paseo habitual que hago con ustedes todas las tardes, desde las 8 de la tarde. Hoy día es lunes 21 de agosto del año 2023 y estaba con nostalgia de mar hoy día. Cada cierto tiempo me viene nostalgia de mar. Me gusta, no solamente me gusta el mar, me fascina el mar, necesito el mar. Hay gente que necesita el mar, hay gente que necesita la cordillera, otros necesitan los bosques. También amo los bosques, también amo las cordilleras, pero el mar es distinto. Y me acordé de un poema hermosísimo, conocido, de los últimos poemas de Vicente Huidobro, que se llama Monumento al Mar. Quiero solamente leer un fragmento para abrirles el interés o el apetito de ustedes a leerlo por cuenta propia. Monumento al Mar está en Últimos Poemas y dice: paz sobre la constelación cantante de las aguas, entrechocadas como los hombros de la multitud. Paz en el mar de las olas de buena voluntad. Paz sobre la lápida de los naufragios. Paz sobre los tambores del orgullo y las pupilas tenebrosas. Y si yo soy el traductor de las olas, paz también sobre mí. Y más adelante afirma: este es el mar con sus olas propias, con sus propios sentidos, el mar tratando de romper sus cadenas, queriendo imitar la eternidad, queriendo ser pulmón o neblina de pájaros en pena, o el jardín de los astros que pesan en el cielo sobre las tinieblas que arrastramos, dice Vicente Huidobro, y termina diciendo: y al otro lado, ¿qué hay al otro lado? ¿Qué escondes, mar, al otro lado? El comienzo de la vida larga como una serpiente, o el comienzo de la muerte más honda que tú mismo y más alta que todos los montes. ¿Qué hay al otro lado? La milenaria voluntad de hacer una forma y un ritmo, o el torbellino eterno de pétalos tronchados. He ahí el mar abierto de par en par, he ahí el mar quebrado de repente, para que el ojo vea el comienzo del mundo. He ahí el mar, de una ola a la otra hay el tiempo de la vida, de sus olas a mis ojos hay la distancia de la muerte. Los poetas chilenos han escrito poemas al mar. Neruda, que tenía una relación muy íntima y potente con el mar. Esta visión del mar de Huidobro es distinta. Es interesante que él fue sepultado y que en su epitafio en Cartagena dice: abrid la tumba, al fondo de esta tumba se ve el mar, dice Vicente Huidobro. Y hoy día vamos a hablar del mar, pero no desde la perspectiva de un poeta, sino de alguien que le ha dedicado la vida de alguna manera a ese mar, a cuidarlo, a quererlo. Imagino que eso nace también de un primer asombro, de un primer amor por ese mar. Ella es Marcela Ruiz, es bióloga marina, fundadora de un startup chileno muy interesante que tiene que ver con tecnología aplicada al tema acústico. Ella nos lo va a explicar mejor que nadie. Ha sido nominada a un premio muy importante el año 2023, que tiene que ver con un premio que se le da a las mujeres a nivel internacional en el tema de la tecnología y de la innovación. Ha tenido otras premiaciones también anteriormente. Es valdiviana, por lo tanto tiene el mar cerca, además del río, y vino caminando desde el sur hasta acá, así que le agradezco muchísimo en estos días lluviosos. Marcela, bienvenida al jardín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Y lo primero que te quería preguntar, Marcela, mientras caminamos aquí por el jardín, lo que te quería preguntar es: ¿cuándo nace tu vocación por el mar o tu pasión por el mar? Porque le dedicaste tu vida a esto.
Mira, la verdad es que como decías tú, vivir en Valdivia tiene algo especial, dado que es un entorno, ¿cierto?, donde nosotros tenemos el mar a 15 minutos, tenemos el río realmente al lado de toda la ciudad. Por lo tanto, desde ahí siempre hay un punto de conexión que, por ejemplo, los paseos de fin de semana son a la costa, ¿ya? Mi mamá me llevaba a caminar por la playa, etcétera, con lluvia, sin lluvia. Entonces, desde ahí ya existe una conexión con el entorno que es relevante, yo te diría, para la mayoría de la gente que habita en Valdivia. Y después de eso, muy pronto, yo empecé a participar de las ferias científicas de Explora en enseñanza media, donde tuve la oportunidad de participar con un proyecto que estaba ligado al agua, que nosotros con mis compañeros lo denominamos contaminación y descontaminación del río Valdivia. Y ahí fui a una feria donde los alumnos de biología marina tenían un stand. Y yo iba todos los días a ver el stand, tenían algunos animales embalsamados, nos contaban de qué se trataba la carrera, etcétera. Entonces ahí hice una conexión y dije, oye, esta carrera a mí me hace mucho sentido, me gusta mucho, y después me puse a estudiar biología marina en la misma universidad, que es la Universidad Austral de Chile. Oye, Marcela, lo primero que hay que decir es que a pesar de que tenemos una costa muy grande, muy larga, sin embargo, biología marina, uno debería pensar que por esa costa este debería ser un país con mucha biología, mucho desarrollo de la biología marina, muchos jóvenes estudiando biología marina, pero entiendo que no es así en comparación con otros países, ¿no? ¿Es verdad? Es verdad y es un poco lamentable, dado lo que tú señalas, que obviamente nosotros deberíamos vivir en un país con una cultura oceánica mucho más grande. Es decir, tenemos una de las costas más privilegiadas desde el punto de vista, cierto, de la longitud, que son más de 4.500 kilómetros de costa, y por otro lado de un mar que es muy rico desde el punto de vista de la abundancia de la biodiversidad, dado que, cierto, tenemos algunas corrientes que propician que este mar sea muy especial desde ese punto de vista. Entonces, nosotros deberíamos vivir en esa cultura desde muy pequeños, es decir, los niños en el jardín, ¿cierto? Y desde ahí para arriba deberían tener el conocimiento del entorno mucho más acabado. Y deberíamos ser un país marítimo de forma transversal, ¿cierto?, en todas las actividades que hacemos. Pero efectivamente eso no es así, y tenemos biología marina, es una carrera que está yo te diría, en unas 7 universidades del país, ha ido creciendo, pero no es un grupo, es cierto, que tenga tanta relevancia, por ejemplo, desde el punto de vista de la toma de decisiones, o que esté tan articulado desde el punto de vista de las políticas públicas, donde nosotros deberíamos estar señalando algunas cosas. Entonces, ahí viene un trabajo que se han hecho algunos colegas, pero donde nosotros creemos que hay que hacer un punto de inflexión para tomar, cierto, las ciencias del mar o ponerlas en el lugar que se merecen, dado la geografía que tenemos en este país. Tú hablaste ahí de lo especial que es nuestro océano, el océano Pacífico, pero primero hablemos de la importancia del océano, partamos de algo primario, digamos, o sea, el océano tiene mucho más que ver con nuestra sobrevivencia y nuestra vida de lo que creemos y de lo que sabemos, y sería interesante que tú nos contaras cuán importante es el océano para la vida del planeta, para todos nosotros. Hay algunos que han dicho incluso que el planeta no debiera llamarse Tierra por la cantidad de líquido que hay en el planeta, o sea, el porcentaje de materia líquida que hay en el planeta más que Tierra. ¿Ah? Sería bonito inventarle un nuevo nombre al planeta, ¿no? No sé cómo llamarla, Oceania, no sé cómo podría llamar. Planeta azul. El planeta azul es un bonito nombre, el planeta azul. Que además el color sagrado de los mapuches, entonces es interesante que se llame azul el planeta. A ver, el océano, háblanos de cuán importante es, de cuán trascendente es para toda la vida en la Tierra, ¿no? ¿Cómo influye? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las...? Háblanos un poquito de eso, Marcela. Bueno, yo soy una de las personas que siempre en las entrevistas señala, ¿cierto?, que este planeta se debería llamar azul. Efectivamente,
dado, ¿cierto?, que estamos rodeados de agua y que si miramos el planeta desde un satélite o desde arriba, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que el planeta efectivamente es azul. Y eso significa que alguna función muy, muy importante deben estar haciendo estos cuerpos de agua, que pueden ser de agua dulce, ¿cierto?, de agua salada, pero donde tenemos eh, varias cosas o varios fenómenos que son de tipo físico, de tipo químico, que por supuesto que ayudan a que nosotros podamos vivir en este planeta. Y uno de esos es todo lo relacionado al intercambio gaseoso. Entonces nosotros tenemos por un lado, y hemos creído siempre, ¿cierto?, que el pulmón del planeta está en los bosques, que están en el Amazonas principalmente, pero hoy día conocemos los números y nos indica que el mayor intercambio y el mayor oxígeno que tenemos en el planeta está dado por microalgas que se encuentran en los mares, ¿cierto? Y en todos estos otros cuerpos de agua, y que el intercambio gaseoso sucede ahí. Y por otro lado, un tema que a todos nos tiene bien, bien complicado, ¿cierto?, es el cambio climático, donde sabemos que principalmente esto se da porque hay un exceso de gases de efecto invernadero que son difíciles de capturar, pero sin embargo es en el océano donde existe una captura de un porcentaje muy alto, lo que nos permite, ¿cierto?, que aún no sea tan dramático la situación de, por ejemplo, la elevación de las temperaturas. Por lo tanto, hoy día, desde ese punto de vista, en los océanos tenemos un aliado, por así decirlo, en, ¿cierto?, el oxígeno que consumimos y por otro lado en el dióxido de carbono que es retenido. Pero además de eso, y que quizás es mucho más fácil o más desde el punto de vista vivencial, que lo podemos entender mejor, tenemos fuentes productivas de alimentos, donde tenemos alimentos que son de un muy rico valor nutricional, ¿cierto? Como son los pescados, con un alto nivel de omega 3, etcétera. Por lo tanto, tenemos una de las fuentes de alimentación más importantes y que además se sabe que van a ser relevantes cuando tengamos problemas de ocupación del suelo, de ocupación de cultivos terrestres, etcétera. Es decir, vamos a tener en los mares y océanos un reservorio de alimentación y además se está abordando desde el punto de vista de la biotecnología, que nuevamente las algas van a ser el futuro de la alimentación del planeta. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos que hacer, y podría seguir dando ejemplos, ¿cierto?, de lo importante que son los océanos, que regulan el clima, entre otras cosas, y van aplacando, ¿cierto?, o amortiguando los efectos que estamos viendo en la atmósfera. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer hoy muy inteligentemente es darles el valor que corresponde y poner manos a la acción a ver cómo podemos proteger por un lado los océanos y por otro lado tener acciones que tiendan, ¿cierto?, a su conocimiento acabado, porque además te voy a dar un dato acá, Cristian, nosotros conocemos solamente el 20% de los océanos, es decir, tenemos un mundo de oportunidades desde quizás qué remedios podemos encontrar, soluciones, etcétera, que está ahí porque nos falta exploración. Conocemos más de la Luna y de otros lugares ajenos a nuestro planeta. Así como en la astrofísica se habla de que hay una materia oscura que es tal vez más grande que la materia que se conoce, aquí también podríamos decir, ¿no?, que hay una materia oscura en el océano, todavía hay lugares ignotos todavía por descubrir. Estoy paseándome por el jardín, hablando de ese gran jardín que es el mar, ese otro jardín líquido, con Marcela Ruiz, bióloga marina valdiviana. Tú dijiste que nuestro océano tenía ciertas particularidades, o lo hacían ser único probablemente en el mundo, el océano que tenemos en nuestras costas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características específicas de ese océano? Bueno, nosotros tenemos un sistema que es bastante complejo en términos de corriente submarina, ¿ya? Pero que a la vez hace que este océano sea muy, muy productivo. Y eso se da, por ejemplo, porque nosotros tenemos aguas que vienen desde la Antártica, ¿cierto?, que son aguas muy densas,
que están cargadas de nutrientes, son muy productivas desde el punto de vista de los nutrientes, porque lo que tenemos que entender acá es que para que nosotros tengamos especies, por ejemplo, que nos gustan mucho, como las ballenas, los delfines, los pingüinos, o que tengamos muchos peces de alto valor nutricional, tenemos que tener condiciones anteriores, que son físicas y son químicas, para que todo eso se dé, porque en el fondo todo esto es una cadena trófica, ¿cierto?, y un ecosistema. Entonces, estas aguas heladas, ricas en nutrientes, que afloran desde la parte más austral de nuestro territorio, suben por toda la costa de Chile y pegado a la costa de Chile y hacen que podamos tener una productividad increíble. Entonces tenemos una riqueza en fitoplancton, después en zooplancton y finalmente en distintas especies, que es lo que decía, que conocemos más o que tenemos más acceso a poder identificar. Entonces, en ese contexto, además, ¿cierto?, tenemos de Perú hacia Chile otra corriente que baja y que también hace que tengamos condiciones específicas. Toda la costa del Pacífico es una costa que tiene características de este tipo, pero particularmente nosotros tenemos puntos de mucha productividad, diversidad y de riqueza. Así que siempre, y por la misma razón, ¿cierto?, nuestro océano es muy investigado. Y tenemos otras condiciones también bien particulares, como es la fosa de Atacama, ¿cierto?, donde tenemos uno de los lugares más profundos que existen en mares y océanos, que fue hace muy poco investigada por chilenos que hicieron ahí una travesía maravillosa, colegas de distintas universidades de Chile, apoyados con también otras personas de otros países que vinieron a investigar esa fosa y que fue, por supuesto, muy importante para lo que decía inicialmente, que tiene que ver con cómo avanzamos en el conocimiento desde ese 20% en adelante. Oye, Marcela, entiendo que Chile, bueno, para dar alguna noticia positiva, porque siempre se habla del tema del cambio climático, lo descuidados que somos como país, de malas políticas públicas en términos de conservación, etcétera. Pero pareciera que en términos de áreas marítimas protegidas, Chile es, no sé si pionero, o tiene una cantidad de áreas marítimas protegidas que son importantes a nivel mundial. ¿Eso es así? ¿Cuál es la situación actual de aquello? Mira, la situación actual, efectivamente, para ponernos en el lado positivo, ¿cierto?, es que Chile, en materia oceánica, ha sido uno de los países líderes, al menos de la región. Yo te diría que a partir del 2015, en el mandato de la presidenta Bachelet, se empieza a trabajar muy fuerte el tema oceánico con una política clara, que se dirige, ¿cierto?, a poder cumplir, por un lado, lo que se ha planteado en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y que compromete un porcentaje importante de áreas marinas protegidas a esa fecha, ¿ya? Los gobiernos posteriores se han sumado y como política de Estado la han llevado adelante, por lo tanto hemos tenido una continuidad desde ese punto de vista y eso es bueno, porque habla, ¿cierto?, de que como país, independiente de quién esté, estamos alineados con esa política oceánica, la entendemos, ¿ya? Entonces, hemos firmado acuerdos, nos hemos sentado en las mesas y en los pactos globales, sumándonos con una buena cantidad de áreas. Hace poco el presidente Boric, ¿cierto?, lo ratificó en Nueva York, etcétera, y tenemos ese avance, ¿ya? Ahora lo que falta, aquí no me voy a poner del otro lado, ¿cierto?, que es un poco de pasar de lo que se escribe, de lo que se compromete y de lo que queda en el papel, ¿cierto?, a la acción, porque tenemos áreas marinas protegidas, sí, bien, pero necesitamos rápidamente recursos e implementación de tecnología y de seguimiento de esas áreas marinas. Si no, no nos sirve. Y hoy día estamos al debe con eso. De ahí, ¿cierto?, estamos haciendo un llamado y yo desde mi rol, ¿cierto?, como científica y como una persona que está a cargo de una empresa de base científico-tecnológica que resuelve ciertos problemas,
estamos haciendo el llamado a que rápidamente vayamos a la acción en la implementación de medición, monitoreo, trazabilidad de las áreas marinas protegidas para que esto sea un poco más que un compromiso de Estado, sino que mueva la aguja en lo que corresponde, ¿cierto?, que es en la sostenibilidad que contempla lo económico, lo social y, por supuesto, lo ambiental. Marcela, tú trabajas con los sonidos, ustedes trabajan con los sonidos del océano, ¿no? En esta empresa que es que tiene que ver con la acústica marina, tú eres fundadora de este startup chileno de base científica tecnológica, Acústica Marina, no sé cuál es el nombre, es acústica, ¿no? Acústica marina. Acústica Tal Marina. cual. Es interesante porque me gustaría que nos explicaras qué significa la hidroacústica, la importancia de los sonidos y de los ruidos en el océano, bueno, y el trabajo que ustedes hacen ahí. Ya, desde el principio entonces, la hidroacústica es la ciencia que estudia las ondas acústicas en distintos cuerpos de agua, podría ser en agua salada o en agua dulce. Entonces nosotros investigamos toda la onda que se produce, que puede ser cierto producto de fuentes antropogénicas, y voy a ir dando ejemplos, como el tránsito de una embarcación de cualquier tipo, desde una embarcación de un bote a remo hasta un transatlántico, ¿cierto?, que emite ruido al ambiente. También hay fuentes que son de tipo geológico, como pudiese ser, ¿cierto?, algo que esté pasando con algún volcán submarino o incluso algún sismo, ¿cierto?, que esté en ese momento sucediendo, o fuentes biológicas propiamente tal como puede ser, ¿cierto?, el canto de una ballena o los chasquidos de algún delfín, etcétera. Entonces nosotros, todas esas ondas que emiten estas fuentes, las procesamos y las analizamos. Y entonces ahí es nuestra función sobre la hidroacústica. Pero cómo la procesamos y qué es lo que hacemos, ahí viene en el fondo cómo aplicamos a esta ciencia, tecnología, ingeniería e innovación. Nosotros hacemos los equipos que van al agua y que son capaces de captar esta onda, ¿ya? Y lo que captan son principalmente los niveles de presión sonora y además registran el audio. Entonces nosotros desarrollamos todos los equipos y los instalamos para poder recepcionar esa información, y luego viene la parte de inteligencia artificial, que es analizarla y con ese análisis sacar conclusiones que van a estar, ¿cierto?, en algoritmos o que van a estar como sintetizadas para el reconocimiento de lo que nosotros queremos. Y hoy día estamos trabajando muy fuerte en todo lo que es el reconocimiento de especies y todo lo que es el reconocimiento de tránsitos, por un lado, con la finalidad de entender, ¿cierto?, en qué momento están, cuándo están, quiénes son las especies que transitan en distintos lugares, y por otro lado, con la finalidad de poder alertar cada vez que hay tránsitos para evitar la colisión entre las ballenas y entre los barcos. Así que eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, nos dedicamos ¿Son boyas? ¿Qué es lo que son? ¿Son boyas que se instalan con...? Sí, nosotros desarrollamos distintos tipos de equipos, pero claro, los más como conocidos o más vistosos, digamos, son las boyas, que quedan de forma permanente en algún lugar, ¿cierto?, midiendo y monitoreando. Pero también nosotros desarrollamos estaciones que son de corto periodo, es decir, que podemos hacer trabajar por 3 días en un lugar y luego recuperarla para ir avanzando en el fondo en levantar información de algún lugar. Así que desarrollamos distintos tipos de estaciones, pero efectivamente las boyas son las que nos permiten una medición y un monitoreo continuo, dado que quedan en el agua todo el tiempo que nosotros queramos tenerla. ¿Cuáles son los sonidos? ¿Cuál es la música del mar? Pitágoras habló de la música de las esferas. ¿Cómo es la sonoridad? ¿Qué se escucha adentro del mar? Bueno, se escucha un vaivén permanente, ¿cierto? Un mar de fondo que está ahí todo el tiempo. Depende obviamente en el lugar donde estén instalados los equipos, si se escucha más
como nosotros podemos ver arriba, ¿cierto? Más en la costa podríamos escuchar más la interacción del oleaje que llega, o si está muy adentro vamos a tener otro tipo de ruido de fondo. Pero es interesante porque logramos percibir cosas muy pequeñas de estos equipos, tienen alta sensibilidad, como por ejemplo la pinza de un cangrejo, o sea, un cangrejo moviendo, ¿cierto? Haciendo clic con su propia pinza, o sea, desde eso, por ejemplo, algún buzo, ¿cierto? Con sus equipos y sus burbujas, algún remo muy suave que esté por ahí, y cosas mucho más fantásticas, ¿cierto? Que yo creo que todos hemos soñado con escuchar, por ejemplo, cantos de ballena, Yo las he escuchado, es delfines, sublime. Yo he es escuchado una ballena sublime. cantar al lado, es sublime. Tenemos mucho registro de delfines también, que bueno, También. en toda nuestra costa están, ¿cierto? Hemos podido lograr detectar sismos en tiempo real con una muy buena fidelidad de los datos. Por lo tanto, tenemos una variedad de cosas súper interesantes que estamos registrando y que estamos analizando para poder hacer una precisión en todo lo que es la detección de los eventos sonoros que estamos monitoreando. ¿Cuáles son? Uno puede hablar entonces de que así como hay contaminación acústica que sufrimos nosotros en las ciudades, por ejemplo, hay contaminación acústica marina u oceánica. ¿A qué afecta específicamente esa contaminación acústica? ¿Qué efectos puede tener sobre las distintas especies que hay en el océano? Bueno, por supuesto que hay una contaminación acústica submarina. Tenemos que pensar que el 90% del tránsito del comercio mundial, es decir, todo lo que consumimos, se mueve por mar y se mueve en buques que precisamente hacen mucho ruido. Tienen unos motores que son brutales. Tenemos la operación de puertos, tenemos exploraciones, ¿cierto?, de hidrocarburos. Por lo tanto, tenemos un sistema que es altamente contaminado y que, por supuesto, principalmente afecta a las especies que allí habitan, porque no conocemos tan bien cómo funciona este contaminante, dado que, como no lo vemos, no nos había hecho tanto sentido. Hace, yo te diría, poco tiempo, unos 10, 15 años recién, se empieza a hablar, ¿cierto?, de la contaminación del ruido submarino. Se empiezan a hacer normas de cómo medirlo, cómo evaluarlo, cómo mitigarlo, pero estamos partiendo. En Chile partimos el 2018 con esta temática, por lo tanto nos queda mucho también por investigar y por poder analizar y por buscarle soluciones. Entonces, hoy día tenemos un océano que es ruidoso. Tenemos que pensar que como hay poca luz, a los pocos metros se pierde la luz, las especies lo que más han desarrollado es la interacción a través del sonido. Por lo tanto, para ellos es vital comunicarse, ¿cierto?, con esta información. Y ahí obviamente a quienes más afecta es a la fauna y a la fauna en toda su dimensión. Podríamos decir, ¿cierto?, desde pequeños invertebrados marinos hasta grandes cetáceos. Marcela, yo te quiero agradecer esta caminata por el jardín y este paseo por el mar, timoneado por ti, porque entiendo que tienes hasta una embarcación propia y tú mismas timoneas ahí en el océano, haciendo tus investigaciones. Esto tiene mucha proyección, me imagino que hacia el futuro, digamos, las posibilidades de lo que ustedes han iniciado son muy grandes, digamos, y que van más allá incluso de la empresa que ustedes tienen. Así que ha sido muy interesante conocer el océano a través de tu narración, a través del conocimiento que ustedes están generando tan vital para la defensa de ese océano al que Vicente Huidobro le cantaba en el poema con el que partimos esta conversación. Muchas gracias, Marcela, por esta caminata esta tarde aquí en mi jardín. Muchas gracias, Cristian. Invitamos a todos los auditores a seguir nuestro trabajo, a apoyarnos en Acústica Marina en todas sus redes sociales. Así que tengan una excelente jornada, una excelente tarde de regreso desde el jardín. Muchas gracias, Marcela. Recordarle que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura adentro de la empresa, y también Fundación Irarrázaval. Todas las semanas conversamos con los profesores
de Chile. Este jueves, de hecho, tenemos paseo por el patio de la escuela aquí en Desde el Jardín. Hasta mañana, muchas gracias por habernos acompañado y ahora yo cierro la verja de madera de mi jardín y me quedo pensando en el océano y vuelvo a leer de nuevo ese maravilloso poema de Huidobro y otros poemas que han escrito nuestros poetas sobre el mar. Tenemos que conocer más nuestro mar. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.